Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con la información. Respecto a lo que está pasando en el sector de Israel y Palestina, se sabe que las Fuerzas Armadas israelíes están llamando a al menos 100.000 reservistas y todo hace pensar que efectivamente van a lanzar una operación terrestre. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. También son amplias las posibilidades de que Hezbollah del Líbano aproveche la oportunidad para atacar desde el norte. Entonces vemos que Israel no se enfrenta solo a un frente en el sur contra Hamas de los palestinos, sino que también se podría enfrentar a un frente norte con Hezbollah de los libaneses. Debemos recordar que ambos grupos están apoyados por Irán. Ahora debemos recordar también que las capacidades de Hezbollah pues se han incrementado ya que han participado en la guerra en Siria y de esta manera pues han adquirido experiencia, además de que han adquirido también importante armamento para infantería y cohetería y misiles antitanque por parte de Irán y de la misma Siria como pago por su participación a favor del gobierno en Siria. Ahora vemos aquí que las fuerzas israelíes se enfrentan a un dilema, el dilema de concentrar todas sus fuerzas en el frente sur, en Gaza, contra Hamas, o reservarse al menos un tercio para ejercer una defensa en el frente norte frente a Hezbollah del Líbano. Vemos así que Israel, que cuenta con mayores capacidades, mayor economía y mayor tecnología, pues puede ser puesta en un dilema importante simplemente usando la planificación y la estrategia. Esta estrategia sería la de coordinar ambas fuerzas, es decir, coordinar a Hamas y a Hezbollah. Aquí vemos que nuevamente la tecnología e incluso los medios pueden ser superados por una buena estrategia y una buena planificación. Hezbollah, más bien dicho, Hamas lanza una ofensiva inicial, captando así la atención de la mayor parte de las fuerzas israelíes en el sur, y esto puede ser aprovechado por Hezbollah, quien además cuenta con una gran capacidad en cohetes. Debemos recordar que la capacidad artillera de cohetes, muchos de ellos entregados por Irán, pues son bastante numerosos, además que tienen bastante experiencia combatiendo a los tanques Merkava, la infantería antitanque de Hezbollah. Así, bueno, podríamos ver cómo usando nuevamente la planificación y la estrategia se puede hacer frente a un enemigo militarmente superior, tanto en preparación en cuanto a sus efectivos, en la cantidad de blindados y en el tipo de tecnología que estos operan. Ahora, ¿qué pasaría si se enfrenta Israel a dos frentes? Pues debemos recordar que en la guerra del Yom Kippur también se enfrentó a dos frentes. A Israel le aplicó la estrategia napoleónica de la posición central. Israel primero, al encontrarse en el centro entre Egipto y Siria, pues se concentró primero en los sirios, y una vez asegurado el frente con los sirios, pues volcó todas sus fuerzas para enfrentarse a Egipto, que finalmente culminó en el cruce del canal de Suez. Entonces vemos aquí que ¿qué podría hacer Israel? Pues podría primero enfrentarse a Hamas para posteriormente concentrar todos sus esfuerzos en Hezbollah, en el norte. Sin embargo, debemos saber una cosa, que si esto es un plan coordinado, está planificado entre ambos grupos, entre Palestina y el Líbano, pues muy probablemente que Gaza esté muy bien atrincherado, es decir, los militantes de Hamas en Gaza van a intentar resistir todo lo que puedan para retener la mayor cantidad de tiempo posible a la mayoría de las fuerzas israelíes. Ventana de tiempo que debería ser aprovechada por el Líbano. Hezbollah debería usar su gran masa de cohetes para saturar los sistemas Iron Dome. Su infantería antitanque probablemente opere desde el Golán y tratar de ganar la mayor cantidad de profundidad en su ataque, aprovechando la ventana de oportunidad que le daría a Hamas en Palestina, en Gaza. Bueno, esto es una teoría simplemente de cómo podrían desarrollarse los hechos. Ahora, Israel, nuevamente, que tiene más medios, pues podría nuevamente vencer rápidamente
a Hamas en Palestina y de ahí girar todas sus fuerzas para enfrentarse a Líbano, a Hezbollah. Pero si Hamas logra resistir durante mucho tiempo, y esto se puede hacer con una adecuada preparación, una adecuada planificación, es decir, tú sabes que lanzaste la ofensiva y sabes que va a haber una respuesta, sobre todo terrestre, entonces no solo preparas la ofensiva, el asalto, también, más importante aún, preparas la defensa. En este caso sería una batalla urbana. Si Hamas ha preparado bien la defensa urbana, pues va a poder aguantar mucho tiempo y con esta resistencia puede mantener a la mayor parte de las fuerzas israelíes concentradas en el sur, dándole esa ventana de tiempo a Hezbollah para que ataque desde el norte y así profundizar ese ataque. Esto pondría en serios aprietos a Israel, que tendría que recurrir a la ayuda estadounidense. Probablemente los Estados Unidos tendrían que intervenir directamente, pero esto no sería en realidad en parte positivo y negativo para Israel, porque si bien es cierto, si Estados Unidos interviene directamente para hacer retroceder a Hezbollah, que los está atacando en el norte de Israel, porque Israel está concentrado en la resistencia que está poniendo Hamas en Gaza, pues esto sería aprovechado por Irán para decir que Estados Unidos está interviniendo directamente y ahora ellos van a intervenir también directamente. Debemos recordar que Irán cuenta con una gran capacidad de misiles, que básicamente son misiles Scud con tecnología de los años 70 y 80 en su parte de propulsión, pero ahí Irán ha hecho algo muy inteligente. Irán le ha agregado la tecnología del siglo XXI, por lo tanto es una versión modernizada y mejorada de los Scud. Es decir, tenemos entonces un producto económico que se puede producir en grandes cantidades y que además cuenta con electrónica para ser más preciso. ¿Qué se busca con esto? Una vez más, la estrategia soviética de la saturación. Puedes producir muchos misiles balísticos de menor costo, pero esta vez con más precisión, dada la proliferación de la electrónica. Y al ser muy numerosos estos misiles balísticos, pues, pueden penetrar mediante saturación los sistemas defensivos de los países a los que se va a atacar. Por ejemplo, los yemeníes, o sea, los hutíes, aliados de los iraníes, pues usaban misiles balísticos de procedencia iraní para bombardear las bases militares de los árabes, de Arabia Saudita. Y también vimos que muchos drones lograban saturar las defensas Patriot, imagínense las defensas Patriot de Arabia Saudita, y lograron golpear la petrolera Aramco, un golpe muy importante. Entonces, Irán apuesta por la saturación. Además, también debemos recordar que en Irak misiles balísticos golpearon una base norteamericana, lograron los impactos sobre las bases norteamericanas de estos misiles balísticos. No fueron detenidos, sino que entraron limpiamente. Entonces, la estrategia iraní es tener una gran cantidad de misiles balísticos para bombardear diversos objetivos, y así se ponga enfrente un sistema de defensa como el Patriot. Hemos visto que la saturación pues derrota a estos sistemas de defensa antimisiles. ¿Por qué estos sistemas balísticos son más económicos? Pues básicamente son derivados de misiles norcoreanos que a su vez son derivados de los Scud soviéticos, solo que ahora se les ha agregado la electrónica para que se mejore la precisión. Pongamos un ejemplo: de 10 misiles balísticos que se lancen, pues los sistemas Patriot podrían detener a 5, pero los otros 5 por saturación van a entrar. Y además estos misiles pues tienen una ojiva de entre 300 y 500 kilos, además de que tienen un CP, un círculo de error probable, de aproximadamente 50 metros. Así que por el tipo de carga explosiva que tienen y además por la precisión que han logrado mejorar gracias a la electrónica de este siglo, pues resultan bastante eficaces esos 5 que entren. Pero es que además logran derrotar a las defensas más avanzadas que tiene Occidente. Entonces es una arma muy eficaz estos misiles balísticos en grandes cantidades, usando de esta manera la estrategia de la saturación. Ahora, Irán sabemos que no solo tiene en grandes cantidades los misiles balísticos, sino que también se está haciendo de drones, y también la petrolera Aramco fue atacada por drones, una masa de drones. Así que vemos que
que Estados Unidos quiere enfrentarse directamente a Irán, pues le consumiría prácticamente demasiados recursos y tendría que elegir o mandar recursos a Ucrania o usar esos recursos para intentar derrotar a Irán, que resistiría durante muchísimo tiempo porque nuevamente la gran masa de misiles balísticos que ha acumulado, ahora está incrementando también la cantidad de drones, pues sería un verdadero reto y requeriría a Estados Unidos demasiados recursos para presionar a Irán, para tentar invadirlo. Pero Irán obviamente se ha preparado para esto y está muy bien apertrechado con infinidad de misiles balísticos de todo tipo, con alcances de entre 200 a 2000 kilómetros a más. Entonces, vemos que la intervención directa de Estados Unidos realmente podría hacer que el conflicto se amplíe, no siendo, por una parte, siendo beneficioso para Israel porque tiene el aliado entrando directamente, pero por otro lado, haciendo que Irán entre en el conflicto y todos ya sabemos que Irán es quien patrocina y brinda apoyo financiero, entrenamiento y armamentístico precisamente a Hezbollah y a Hamas. Veremos qué acción, qué tipo de estrategia pone como respuesta Israel a los acontecimientos que han ocurrido. Putin pide a alto cargo de Wagner voluntarios para combatir en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pide a un ex lugarteniente de Prigozhin formar unidades de voluntarios para combatir en Ucrania. Durante la última reunión, hablamos del hecho de que estará implicado en la formación de unidades capaces de llevar a cabo diversas misiones de combate, principalmente, por supuesto, en la zona de la operación militar especial, en Ucrania, dijo el jueves Putin Andrei Trosev, un ex lugarteniente de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, según un comunicado del Kremlin publicado este viernes. El mandatario ruso recalcó que Trosev tiene la experiencia para llevar a cabo ese tipo de misión. Además, Putin propuso abordar asuntos relativos a los programas de apoyo a los voluntarios que participen en la operación rusa en Ucrania. ¿Regresan combatientes de Wagner a Ucrania? El portavoz del Frente Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ilya Yevlash, destacó el miércoles la renovada presencia de los combatientes del grupo Wagner en las zonas ocupadas del este del país. Los hombres de Wagner, dirigidos entonces por Yevgeny Prigozhin, estuvieron en la primera línea de combate en el este de Ucrania, antes del levantamiento armado que anunciaron en junio contra Moscú. El líder de Wagner y parte de sus mercenarios fueron desterrados en junio a Bielorrusia después del fracaso de su motín. 2 meses después del motín, Prigozhin murió junto con su mano derecha Utkin al estrellarse dentro de Rusia el avión en el que viajaba. Putin. Rusia tiene todo para desarrollar y fortalecer el país. Rusia dispone de todas las oportunidades para resolver los problemas existentes, a pesar de las expectativas negativas de sus adversarios, aseguró el presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión con líderes de regiones rusas elegidos en septiembre. En sus palabras, la economía rusa está cobrando impulso, la industria funciona como no lo hacía desde hace mucho tiempo, la agricultura bate nuevos récords, y la construcción se desarrolla a un ritmo nunca visto en la época soviética. Lo tenemos todo para seguir eficazmente el camino elegido y fortalecer el país, afirmó el presidente.
Entre los problemas que aún hay que resolver, Putin mencionó el reasentamiento de viviendas de emergencia, la construcción de guarderías y escuelas, la escasez de personal sanitario, etc. Sin embargo, subrayó que Moscú tiene todas las oportunidades para solucionarlos, por extraño que pueda parecer a los que esperaban que aquí todo se derrumbara. En este sentido, detalló que la presión exterior se convirtió en un poderoso incentivo para el crecimiento de las industrias rusas, liberando potencial en diversos ámbitos. Según el jefe de Estado ruso, los resultados del desarrollo del país dependerán en gran medida de la eficacia de las autoridades locales. Es necesario usar ampliamente las herramientas federales y regionales disponibles para fomentar la actividad empresarial y de inversión, para crear condiciones confortables para las iniciativas emprendedoras, señaló. Una tarea estrechamente relacionada es la formación del personal, todo lo que concierne a la autorrealización de los jóvenes, para que vean y sepan que pueden llegar a tener éxito en sus regiones de origen, precisó. Este 28 de septiembre, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, declaró que el ritmo de recuperación de la actividad económica en Rusia está superando las previsiones. Además, según el funcionario, el crecimiento del PIB del país podría superar 2,5% a finales de año. Un eventual cierre del gobierno de Estados Unidos afectaría la capacitación de pilotos ucranianos. Un posible cierre del gobierno estadounidense tendría un impacto total en el entrenamiento de los pilotos ucranianos en el país norteamericano, dijo este 28 de septiembre la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh. Estamos hablando ahora del personal civil que participa en la formación de pilotos ucranianos, como la enseñanza del idioma inglés. Obviamente podría haber impactos en el entrenamiento. Todavía estamos revisando algunos de estos detalles. Esperamos que el Congreso pueda trabajar y encontrar una manera bipartidista y bicameral de evitar el cierre del gobierno, dijo la funcionaria de la defensa estadounidense durante una conferencia de prensa. A finales de agosto, el Departamento de Defensa anunció que comenzaría a formar a ucranianos en el pilotaje y mantenimiento de cazas F-16 en los próximos meses. Según el titular de prensa de la dependencia, el general de brigada de las Fuerzas Aéreas, Pat Ryder, estaba previsto que la formación comience en octubre en la base Morris de la Guardia Nacional Aérea, en Tucson, Arizona, y sería impartida por el ala 162 de ese cuerpo de uniformados. Sin embargo, Estados Unidos se enfrenta a un posible cierre del gobierno. El plazo en el Congreso para determinarlo vence este sábado 30 de septiembre. Ante tal escenario, los demócratas y los republicanos aún no logran ponerse de acuerdo sobre su decisión final al respecto. La Casa Blanca solicitó hasta $24.000 millones de ayuda a Ucrania y, en el marco de la misma petición, la Administración Federal también pidió asignaciones adicionales para las agencias gubernamentales estadounidenses. Desde la residencia oficial del presidente Joe Biden, subrayaron previamente que la petición debería acordarse antes de que finalice el año fiscal, el 1 de octubre. Los senadores proponen ahora una versión temporal del acuerdo en lugar de definir una ayuda adicional en toda regla. Sin embargo, algunos republicanos del Congreso no están de acuerdo con que se vote la ayuda a Ucrania en el mismo paquete que los fondos para las necesidades de Estados Unidos, por lo que amenazan con cortar la financiación al gobierno. Además, el cierre de la administración suspendería operaciones hasta que el Congreso apruebe una medida para restablecer la financiación.
Esto significaría que millones de trabajadores federales se quedarían sin sueldo, incluidos más de 1,3 millones de soldados en servicio activo, de acuerdo con la Casa Blanca. El cierre más reciente duró 36 días, cifra récord, y fue sostenido desde finales de 2018 hasta principios de 2019.